has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Bienvenidos mis queridos hermanos a el cuarto día de nuestra semana de oración, y esperamos que esta semana esté siendo de gran bendición para cada uno de nuestros hogares, que esté siendo de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros también. Esta tarde vamos a tener un tema que tal vez ya ha sido un poco escuchado en nuestras iglesias, que tal vez ya ha sido un poco estudiado por nosotros y escuchado, pero vamos a ver algo especial, que le podemos poner allí un ingrediente extra al tema de esta tarde. Pero antes de hacerlo, quiero pedirles que allí donde estemos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tener una palabra de oración para empezar con el tema de este día. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos en esta hora delante de ti, Señor. Primero que todo, dándote las gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por lo misericordioso, porque nos cuidas y nos proteges, Señor. Porque nos das la oportunidad de seguir estudiando tu palabra, de podernos ver, Señor, por los diferentes medios que tenemos, Señor. Queremos pedirte que este tema en esta tarde sea de crecimiento para cada uno de nosotros, de alimento espiritual para nuestras vidas. Permítenos abrir tu santa palabra, llénanos de tu Santo Espíritu, abre nuestras mentes y nuestros corazones a este mensaje y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para esto quiero invitarlos a que vayamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos, capítulo 1, verso 14. Es el texto clave que tenemos para este tema. Hechos 1:14 dice lo siguiente: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No sé si ya estarán sospechando de qué vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la oración. Pero no solo la oración, le vamos a agregar algo más a la oración. Durante toda nuestra vida cristiana se nos ha hablado muchísimo acerca de la oración. Se nos ha dicho cómo tenemos que orar, cómo es el modelo de una oración, cuáles son los elementos que tiene una oración, cuánto tiempo debemos orar y lo importante que es tener una vida de oración activa, una vida de oración plena. Pero desafortunadamente, hermanos, tenemos que ser sinceros, a muchos de nosotros aún se nos dificulta tener una vida de oración
plena, se nos dificulta tener una vida de oración, una vida de adoración, una vida de consagración constante. Y oramos poco, ¿verdad? A veces oramos una vez al día o tenemos un tipo de oración mecánica, que es la que hacemos todos los días, eh, y nos cuesta tener una vida de comunión plena con Dios. La pregunta es, ¿por qué será? ¿Qué nos falta para tener una vida constante, una vida de oración plena, una vida devocional llena? ¿Será que tiene que ver algo la adoración por medio de himnos y de cantos? ¿Será que debe ir un poco unido la oración y la alabanza y la adoración con la comunión con Cristo? Vamos a verlo en estos momentos. ¿Qué otra cosa, qué otro elemento le podemos añadir a la oración? Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño repaso de todo lo que ya sabemos. Vamos a ver rápidamente qué es la oración, ¿verdad? Y a muchos de nosotros se nos ha enseñado que la oración es ese puente que une la tierra con el cielo. Entonces, cuando yo oro, creo un puente que me está uniendo a mí, ser pecador, con un Dios que está en el cielo, que a veces lo vemos allí lejos, ¿verdad? A veces lo vemos allí lejos en el cielo, pero cuando yo oro, me acerco, me lleva, me traslada ante su presencia. ¿Qué dice la escritora Elena de White acerca de la oración? Encontré un par de textos muy importantes y quise compartirlos con ustedes en este tema. Dice, la oración es tan esencial como el alimento diario. La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia y aún para la misma vida espiritual. Así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal, debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la mente divaga, debemos traerla de vuelta. Mediante el esfuerzo perseverante se transformará por fin en algo habitual. Ni por un momento, dice ella, ni por un momento podemos separarnos de Cristo sin correr peligro. Podemos tener su presencia que nos ayude a cada paso únicamente si respetamos las condiciones que Él mismo ha establecido. Y más abajo tenemos este párrafo lo encontramos en Mensajes para los Jóvenes, páginas 112 y 113. Y otro texto que me llama y me gusta mucho me llama mucho la atención y dice, orar es una necesidad espiritual. Aunque Cristo había dado la promesa a sus discípulos de que recibirían el Espíritu Santo, esto no disminuyó la necesidad de la oración. Oraban con más fervor aún y continuaban orando de común acuerdo. Quienes están comprometidos ahora, escuchemos esto, hermanos, quienes están comprometidos ahora en la solemne obra de preparar a un pueblo para la venida del Señor, también deberían continuar en la oración. Y vamos a ver algunos elementos que se incluyen en la oración. Hay muchísimos y nos los han enseñado a través de nuestra vida cristiana, pero solamente voy a tocar hoy dos textos. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 29. Dice el Señor en Marcos 9, 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Importante, unimos nuestra oración al ayuno. Y también podemos leer en Santiago 5:16 que dice lo siguiente, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elementos importantes de una oración. Primero, debemos acompañarlo de un ayuno, vendría muy bien. Lo segundo, confesar nuestras ofensas los unos a otros. Que yo tengo algo contra mi hermano por ahí que no me deja tener mi vida espiritual en paz, que no me deja tranquilo. Confesemos nuestras ofensas unos a otros. ¿Qué más tenemos que hacer? Orar los unos por los otros para que seamos sanados no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y por último dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dos
dos textos que nos hablan acerca de los elementos de una oración. Ahora vamos a ver qué podemos o qué logramos nosotros con una oración eficaz. Vamos a leer allí en Santiago el mismo capítulo 5, pero más arribita el versículo 15. Dice, la oración de fe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué logramos con la oración, hermanos? Con la oración de fe. Primero, nos salva. La oración de fe salvará. Segundo, nos levantará al enfermo. Y si hemos cometido pecados, ¿qué dice el Señor? Que nos serán perdonados. Y el otro texto que podemos leer está en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 30. Primera de Reyes 8:30 dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Mis hermanos, tenemos la convicción de que cada vez que nosotros tenemos una oración con fe, una oración eficaz, el Señor nos oye, el Señor nos escucha y el Señor perdona. Pero mis hermanos, a veces caemos en un error. Y es que nuestra oración se vuelve individualista. ¿Mm? Es una oración, no digamos que un poco egoísta, sino una oración por nuestra costumbre y por lo que nos han enseñado, en la que es una oración individual, personal. Y no incluimos a nadie más. Oramos por nuestras necesidades propias, oramos por nuestros problemas propios y damos gracias a Dios por lo que hemos recibido. Pero la pregunta que nos queda es, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto de las personas? ¿Qué pasa con las personas que no saben orar? ¿Qué pasa con las personas que no oran, que no conocen del poder de la oración? Y esto sucede en gran parte porque se nos enseña en nuestro vínculo cristiano, en nuestra familia espiritual, se nos enseña que la oración es algo íntimo y personal. E incluso la Biblia me dice en Mateo 6:6, nos dice que debemos ir a nuestro lugar secreto de oración, a nuestro rincón allí de oración, y que debemos cerrar la puerta y que allí adentro vamos a hablar con Dios, ¿verdad? Entonces tomamos esto muy literal y lo que hacemos es una oración y la convertimos en una oración muy individualista, una oración donde pido, doy gracias y oro y hablo con Dios, pero solamente de lo que me pasa a mí, de mis cosas, de mis problemas. No en todos los casos. Yo sé que hay hermanos y hermanas que son muy fieles y en sus oraciones incluyen a muchas personas. Pero estamos hablando en el caso de muchas personas que vuelven la oración en una oración individual, en una oración individualista, en una oración personal. Y eso está bien, no está del todo mal. Yo también tengo que orar por mí, también tengo que orar por mis problemas, por mis dificultades, por mis necesidades. Tengo que hacerlo, porque además el Señor me dice en Apocalipsis 3:20 que el Señor Jesucristo está todos los días llamando a la puerta y Él está allí tocando, Él está allí tocando la puerta y esperando que le abramos. Cuando yo me arrodillo en mi lugar de oración, pues es cuando le estoy abriendo esa puerta a Cristo para que more en mi corazón. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, el que abra la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, la oración personal es muy importante. Es muy importante. La oración individual que yo hago por mis cosas es muy importante porque me ayuda a que Cristo entre en mi vida. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que dar un paso más. Tenemos que seguir un poco más adelante. Y hay algo más importante, y es la oración grupal. ¿Cuál es la oración grupal? Pues es la que hacemos en nuestra iglesia, es la que hacemos en las cadenas de oración, es la que estamos haciendo ahora en esta semana de oración, en la que estamos participando todos, que oramos los unos por los otros como iglesia entera.
como una gran familia que nos unimos en una oración los unos por los otros. Intercedemos por nuestros hermanos necesitados y más en este tiempo que tanto lo necesitamos, en este tiempo de necesidad, de enfermedad, de dificultades, de problemas. ¿Qué dice la Escritura? Dice, porque donde estén dos o tres reunidos, allí estaré yo con ellos. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ellos. Estos dos o tres que se reúnen están simbolizando a la iglesia, están simbolizando a nuestra iglesia de Vallecas. Allí en tu hogar, tres o cuatro, uno o dos, que estén reunidos en el nombre del Señor, eres o somos la iglesia de Vallecas reunidos en oración, orando juntos, como una gran familia, juntos, hablando con el Señor, orando los unos por los otros, intercediendo por nuestros hermanos, intercediendo por nuestros amigos, intercediendo por nuestras familias. Cristo no se puede revelar a su iglesia si la iglesia no está unida en oración. Cristo no se puede revelar a la iglesia si esta iglesia de Vallecas no está unida en oración. Pero entonces, para poder llenar o para poder contribuir con la iglesia grupal, tengo que llenar mi vida. Tengo que tener algo en mi vida. Y eso es lo que logramos con la oración personal. Cuando yo tengo una vida de oración personal completa, plena, diaria, puedo venir a la iglesia y compartir de lo que tengo. Si no lo tengo, me podrán decir, bueno, mis hermanos, vamos a tener aquí una cadena de oración, vamos a encontrarnos todos en oración a tales horas y vamos a orar por nuestros hermanos necesitados y enfermos. Pero como yo no tengo esa costumbre, no siento esa necesidad de encontrarme en oración, de orar, pues no puedo contribuir a la familia de la iglesia y unirme a esa gran familia en oración. Y por eso entonces nos encontramos que oramos o oran las mismas 10, 15 o 20 personas y el resto pues no lo hacemos, ¿verdad? Porque nos falta fortalecer nuestra vida personal de oración. Cuando lo hacemos, cuando fortalecemos nuestra vida privada, entonces podemos salir a compartir eso con nuestra iglesia, como lo dice Juan 10:9. Juan 10:9 dice lo siguiente: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos una vida completa de oración en comunión, entramos por la puerta que es Cristo Jesús y saldremos a compartir eso mismo que tenemos, de lo que hemos sembrado en nuestro corazón, eso mismo saldremos a compartir. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos lograr que la iglesia participe integrada en una jornada de oración? ¿Cómo lograr para que la iglesia globalmente esté unida en la oración? Vamos a repasar los textos claves que hemos leído en estos momentos antes de empezar el tema. Y los quiero invitar nuevamente al libro de Hechos, capítulo 1, verso 4. Hechos 1:4 dice: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto fue lo que les mandó el Señor. Les dijo: vayan, estén juntos, reúnanse. Y cuando estaban juntos, en el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo podemos lograr nosotros que nuestra iglesia sea una iglesia completa, unida en oración? Dice que debemos estar todos, ¿qué? Unidos, perseverando en una misma meta, que es la oración, en ruego y alabanza.
Vamos a leer también el libro de Hechos, verso 16, capítulo 16, versículos 25 al 30. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tremendo testimonio el que estaba dando Pablo y Silas allí en medio de la cárcel. En medio de la dificultad y en medio de la oscuridad, estaban ellos allí orando, pero estaban haciendo algo más. No solamente estaban orando, dice que estaban orando y cantando. Y mientras ellos oraban y cantaban, los presos que habían junto con ellos los estaban escuchando. Mis hermanos, la importancia que le podemos dar a la oración junto con la alabanza. Cuando nosotros unimos la oración y la alabanza, se convierten en una herramienta, en un arma poderosa para la testificación, en un arma que llega hasta los corazones más fríos, hasta los corazones más alejados. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, tenemos el ejemplo de Pablo y de Silas. Llegaron allí a estos corazones de estas personas que estaban con ellos encerrados en las cárceles, corazones de personas duras, endurecidos por el pecado, pero aún así que fueron tocados por la oración y por la alabanza. Además, mis hermanos, tenemos otra ventaja muy grande, y es que hay algunos que somos tímidos al orar, y entonces nos dicen: Freddy, nos puede tener la oración, y entonces yo me pongo de mil colores y me da vergüenza porque, no sé, tal vez no estamos acostumbrados o no nos gusta hablar mucho en público. Cuando participamos de la oración grupal, nos evitamos esto. Cuando oramos en nuestro grupo, pues no vamos a tener que sufrir de vergüenza, porque lo estamos haciendo todos. Hay otra ventaja, y esta es la que más me gusta a mí, es que cuando participamos de la alabanza, de la unión entre la alabanza y la oración, los que tenemos la voz un poco así como medio mala, podemos unirnos a los cantos de los demás hermanos, y entonces nuestra voz ya empieza a sonar más dulce, más melodiosa, ¿verdad? Y entonces ya nos vamos a sentir y a vernos allí que, uff, pero es que como canto, no. Ahora nuestra voz asciende como una ofrenda grata ante Dios, porque Dios escucha el canto de toda la congregación y dice que sube como un incienso grato ante los atrios celestiales. Al cantar alabanzas, estamos facilitando el acercarnos a Dios. Estamos creando una atmósfera divina. Los corazones se preparan para recibir al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, cada vez que vamos a orar, cada vez que vamos a hacer un estudio, deberíamos incluir un himno, deberíamos incluir un canto. Este es el otro elemento que podemos añadir a la oración. El canto prepara nuestros corazones, el canto prepara nuestras mentes, el canto nos ayuda a acercarnos y a crear una atmósfera divina allí donde estemos, y nos prepara para recibir al Espíritu Santo. Queridos hermanos, incluyamos en nuestras oraciones la alabanza. Son muy pocos los que nos damos cuenta o los que se dan cuenta del poder que tiene un himno sencillo. Pablo y Silas usaron esta poderosa herramienta con resultados milagrosos. Hoy se nos invita a orar por dos motivos. Primero, vamos a orar agradeciendo a Dios por el Espíritu Santo. Gracias damos a Dios porque nos dejó ese consolador, porque no nos dejó solos, porque está aquí con nosotros. Y lo segundo, por lo que se nos pide que oremos, es
ser atentos y entregados a las necesidades de nuestros hermanos. No podemos estar nosotros viviendo en un mundo aparte sin ser, sin saber o sin sentir el dolor de nuestros hermanos que están necesitados. Entonces, hermanos, no olvidemos, hoy se nos invita a agradecer por el Espíritu Santo y orar por las necesidades de nuestros hermanos que están pasando problemas y dificultades en estos momentos. Pero antes de pasar a la oración, allí donde nos encontremos, en el lugar donde estemos, allí en la familia, en nuestro salón, o allí si estás tú solo, allí en tu casa, antes de pasar a esta oración, quiero invitarte para que escuchemos una hermosa melodía que nos va a conectar y nos va a preparar nuestros corazones con el cielo. Que el Señor les bendiga. No temas, iglesia de Dios, no llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más, ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que Él vendrá, y todo el dolor y todo el pesar con su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres verán la señal que el Hijo del Hombre anunciará. Él vendrá. Pequeña, cree del Señor, no duermas, sigue velando, que este mundo pasará con toda su vanidad. No seas tú hallado en su maldad, y pronto los cielos se abrirán y ángeles mil los llenarán, y todo monte se esconderá, la tierra misma temblará, lleno de gloria y brillo inmortal. Él vendrá. Los que le han buscado Él llamará. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá.